Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. El día de hoy nos acompaña Gerardo Blay, alcalde del municipio Baruta. Bienvenido, alcalde. Muy buenos días a todos. Mucha información que tratar, mucha información en el tintero. Queríamos conversar un poco sobre el proceso de postulaciones de los candidatos a la Asamblea Nacional Electoral. El día de ayer inició el proceso de postulaciones. La Mesa de la Unidad Democrática, ¿cómo encara este proceso? Hay una situación además presentada con el Partido Social Cristiano Copey. ¿Afecta esto al proceso de postulaciones? Bueno, todo está buscado para hacer, o todo está pensado y ejecutado para afectar los procesos de la Unidad Democrática. Las inhabilitaciones de María Corina, de Enzo, del propio Pablo, del propio Manuel Rosales, por ejemplo. Todas esas inhabilitaciones de Daniel Ceballos, etcétera. Adicionalmente, ahora esta sentencia del Partido Social Cristiano Copey, que esperemos que puedan dirimir de la manera más sensata y más madura posible los dirigentes de este partido aliado de la Mesa de la Unidad Copey, que es la judicialización de los problemas internos de una organización política, lo cual ha debido ser dirimido simplemente con procesos electorales internos dentro de esa organización, pero que también afecta, porque la directiva anterior había propuesto a la unidad una serie de candidatos. Esta nueva directiva puesta por el Tribunal Supremo está solicitando la revisión de algunos de esos candidatos. Entonces, evidentemente estamos en periodo de postulaciones. Creo que hasta anoche, hasta muy tarde estuvo la mesa tratando de dirimir este conflicto o de mediar entre las dos partes de Copey para determinar los candidatos que corresponden a Copey dentro de la Alianza de la Unidad, cuáles definitivamente van a ser para ser inscritos. Entiendo que la mesa va a inscribir sus candidatos el próximo jueves en todo el país, así que esperemos que ya esto esté solucionado para el jueves, ¿no? Ya estamos a martes, quedan unas horas o 2 días para que pueda solucionarse. Ojalá pero que podamos ver esto con una perspectiva mucho más nacional y menos personalista quizá, y pedirle a los compañeros de la unidad que hay que hacer en este momento todo para ir con la mayor unidad posible. Aquí, si inhabilitan a alguien, como han sido inhabilitados, pues será sustituido por otro candidato. Vamos a buscar los mejores candidatos en cada uno de esos casos. Todavía vienen muchos más obstáculos de aquí a diciembre, porque hay un gobierno que ve los números, y el propio presidente de la República ayer en su acto del PSV y del Polo Patriótico, señalando cuáles eran los candidatos por listas en el país, lo decía perfectamente bien. Aquí nadie está seguro de estos resultados. Ellos no pueden darse como ganadores. Nosotros tampoco nos podemos dar por ganadores, aun cuando el país esté absolutamente descontento con este gobierno por los problemas de inseguridad, por los problemas de altísimo costo de la vida, por los problemas de escasez que no vale la pena repetir aquí cuando todo el que nos está viendo a través de las cámaras de televisión lo vive a diario, cuando no le alcanzan los reales para comprar o cuando consigue las cosas, pues a veces tiene que pasar horas para poder conseguirlas, alimentos y medicinas básicamente, que son productos de primera necesidad. Entonces yo creo que hay un trabajo por hacer. El triunfalismo no es bueno para ninguno, para nosotros tampoco. Ayer lo decía el presidente de la República, que había un 40 y pico % de venezolanos despolitizados que no están conectándose con los mensajes del gobierno respecto a la guerra económica, a los cuentos chinos, a la cantidad de cosas que nos invita a ver la maquinaria publicitaria del gobierno, pero tampoco están conectándose con una parte de la oposición, y yo creo que la oposición, nuestros candidatos, tienen la obligación ahora de recorrer las calles, de recorrer sus circuitos, de recorrer sus estados, de sentir al venezolano y de entender cómo el venezolano está en este momento sufriendo y ofrecer alternativas. Y esa alternativa pasa por una Asamblea Nacional que pueda controlar al gobierno nacional, no ofrecer mentiras, no decirle a los venezolanos, no, que con la Asamblea Nacional vamos a cambiar al gobierno nacional y va a salir el presidente Maduro. No es verdad. Lo que sí puedes hacer es controlar al presidente, lo que puedes hacer es controlar el presupuesto nacional, que se ejecute bien el presupuesto, que no se disparen o no se dispersen los recursos que los venezolanos debemos tener,
que se controle a quién se le vende petróleo barato, a quién no se le cobra, es decir, que se controle a quién se le asignan dólares preferenciales o dólares a tasas oficiales para que traiga productos y no los trae, sino que se los embolsilla. Esas labores las tiene que hacer una Asamblea Nacional, que estoy seguro que si se hacen las cosas bien de aquí al 6 de diciembre, vamos a tener una mayoría para esas cosas. Alcalde, ¿cuál es la alternativa distinta en esta oportunidad? Cada vez que viene un proceso comicial, se habla justamente de lo que se le ofrece al venezolano para cambiar por un mejor estilo de vida. ¿Cómo está haciendo la MUD, cómo está haciendo la Mesa de la Unidad Democrática para capitalizar esa cifra que usted nos acaba de decir que el día de ayer arrojó el presidente Nicolás Maduro, de personas que no están conectadas con el mensaje de ninguno de los dos bandos, para llegar a ese punto de encuentro y entender que son muchas más las cosas por las cuales tenemos que luchar que por las que tenemos que pelear? Hay dos mensajes muy claros. El del gobierno, que es rescatar la revolución por encima de que tengas hambre, por encima de que pases trabajo, hay que mantener la revolución a toda costa, y los candidatos de la unidad deben encarnar la ansiedad y la ambición de cambio del venezolano, de cambio de su situación real, de cambio de que se inviertan los recursos para combatir la inseguridad, que se inviertan los recursos para exportar la materia prima, para que se pueda producir, se abran las fábricas, se abran las empresas, se siembre en Venezuela, se críe ganado, es decir, para que hayan condiciones económicas favorables para los ciudadanos. La Asamblea Nacional puede ser una inmensa herramienta para esto y los diputados deben ser esos transformadores, deben ser esos transformadores de la realidad nacional. La gente elegirá si quiere continuar con el modelo a costa de lo que sea, como decían antes, con hambre y sin empleo, con Chávez me rastreo. Eso no pasa con Maduro. Aquí, con hambre y sin empleo, con Maduro no se rastrean. Y eso es el gran descontento que hay. Y por el otro lado, y bueno, era muy fácil antes decir con hambre me rastreo cuando no había hambre, cuando el petróleo estaba a 100 y pico, cuando se podía gastar los dineros públicos sin control. Pero ahora que la cosa está chiquita y el gobierno además no hace nada para mejorar la economía, sino más bien espantar el capital y la inversión interna, privada, venezolana, y mucho menos si un extranjero ve que aquí se está pisando al empresario venezolano, al productor venezolano, si no hay cómo sembrar ni siquiera papas hoy en día, pues evidentemente un extranjero tampoco va a venir a invertir. Aquí hay que crear condiciones. Este gobierno no las ha creado, sino más bien crea en el enfrentamiento absoluto entre venezolanos. Por lo tanto, hay una opción, y esa opción hay que hacérsela conocer a los ciudadanos, que son los diputados de la unidad, que pueden lograr esos controles y pueden lograr una transparencia en la ejecución presupuestaria que hasta ahora no conocemos. Las cifras en Venezuela son absolutamente desconocidas. Para empezar, las cifras de inflación. Y de ahí para adelante, cómo se gasta el dinero en Venezuela, cómo se gasta lo que ingresa, cómo se invierte, a quién se le dan los dólares, quiénes se han vuelto muy ricos durante todos estos años con los dólares preferenciales y cómo nos hemos vuelto muy pobres todos los venezolanos que no somos beneficiados por esos dólares preferenciales, quienes han hecho los grandes negocios y están tapados por el propio gobierno. Alcalde, la parte económica, rápidamente porque se nos está acabando el tiempo, al igual que el tema de la inseguridad, es uno de los principales temores y una de las grandes preocupaciones de los venezolanos. En cara a las parlamentarias, ¿cómo puede ver cristalizado ese voto en una mejor seguridad social por parte, una mejor seguridad para los venezolanos? Yo creo que mucho, porque la inversión en seguridad tiene que ser garantizada en el presupuesto. Y yo creo que aquí se invierte muchísimo en la Fuerza Armada, en equipamiento, en aviones, en helicópteros, como si fuésemos por una guerra, y se invierte muy poco en seguridad ciudadana. Los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, nacionales, estadales y municipales, necesitan ser mejor dotados. Las policías necesitan ser mejor equipadas. Las policías necesitan ser mejor pagadas. Contar con un sistema de seguridad social importante. Contar incluso con un instituto de previsión social del policía a nivel nacional. Los parlamentarios tienen uno, los médicos tienen otro, los abogados tenemos uno, los periodistas tienen un instituto, los policías no tienen nada. No tienen un instituto al cual ellos puedan acudir a pedir un préstamo para comprar su casa, para comprar su equipamiento del hogar, su vehículo nuevo. Los policías no tienen nada. Y aquí deberíamos impulsar desde la Asamblea Nacional incluso una ley que cree el Instituto de Previsión Social del Policía, donde cada
entidad que tiene funcionarios policiales adscritos a él puede hacer un aporte a ese instituto, él hace otro aporte y con eso se va uniendo una gran cantidad de dinero para, como tienen los docentes en el IPASME, como tenemos todos los gremios profesionales, menos los policías. Yo creo que aquí hay que crear ese instituto y esa es una de las fórmulas de mejorar incluso el tema de seguridad. Hay que invertir en seguridad y esa parte también es importante, no solamente la inversión, sino la coordinación entre todos los órganos que también pueden legislar los diputados para ello. Alcalde, se nos acabó el tiempo. Lo siento. Agradecido Muy por rápido. su visita. El alcalde Gerardo Blay, alcalde del municipio Baruta, del estado Miranda.